Seguimos en la política en 5 minutos por Voz Proletaria TV con Juan Carlos Valdés. Estamos, bueno, en una discusión sobre la situación, cómo llegar a comprender lo que está ocurriendo en el mundo, y el marxismo, por lo menos a los explotados, nos da una indicación. Los burgueses evidentemente no les sirve, aunque lo tienen que leer y lo tienen que estudiar para saber qué es lo que va a terminar con su reinado efímero de explotación. Y bueno, entraremos entonces ahora en la situación práctica de Venezuela. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo en Venezuela? Ustedes, bueno, se han venido transformando en una referencia para un sector, y creo que desde una persona que se empezó a formar y adquirir una conciencia de clase, que hoy, para un sector muy importante del proletariado venezolano, sus palabras y su trabajo es una referencia. Creo que es un éxito y te felicito por ser consecuente en esa lucha. Ahora, ¿cómo ves lo que viene? ¿Qué vamos a hacer? Los trabajadores diciendo, bueno, necesitamos mejorar nuestra condición de vida, porque no es solo el problema del salario. El salario es una cosa, pero también hay una serie de elementos complementarios, la salud, la educación, todo eso, que la gente tiene una preocupación. En donde hemos discutido, la gente no está diciendo solo aumentame el salario, ya no, aumentame el salario, yo quiero que los hospitales funcionen, que la salud, que la educación funcione, que los maestros y los trabajadores estén bien. Ustedes tienen una propuesta. ¿Cómo le traducimos esa propuesta a la gente y la terminamos de consolidar? Sí, lo primero, Pedro, es que no podemos soslayar el contexto en el que estamos viviendo hoy. O sea, hay una situación apremiante, una situación de guerra, una situación de asfixia económica de la cual no depende nuestro gobierno. O sea, claro, esa situación no depende de nuestro gobierno. La situación económica que tiene Venezuela hoy no es el resultado de un mal gobierno o de un ejercicio pésimo del poder. No, como trata de decir la derecha, no te decir todo es culpa de los que están ahí, y obvian el problema del imperialismo, de la agresión, incluso violenta, porque aquí hemos tenido muertos por esa agresión. Y incluso amenazas de invasión. Claro. O sea, eso es incuestionable. entonces, si entendemos eso dentro de ese contexto, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo nos defendemos? Porque en realidad es defensa. Y yo parto de la tesis de que, como decía Napoleón Bonaparte, los ejércitos marchan sobre los estómagos. O sea, pero nosotros, el sujeto de la revolución son los excluidos. ¿Vale? La revolución bolivariana reivindicó, rescató, le dio una mano, le tendió un abrazo a los excluidos en Venezuela. Y eso todavía estamos gastando ese crédito. Exactamente. Todavía estamos gastando ese crédito. La confianza en un proyecto que se planteó el pueblo de Venezuela y que fue profundamente golpeado, bueno, desde inicios del siglo hasta los años 70, 80, que nos tocó, bueno, a muchos de nosotros andar en la calle tirando piedra. Luego ese pueblo fue reivindicado, esa esperanza se volcó en esto, y tenemos que entonces cumplir con eso. Tenemos que hacerlo otro chimocha. En el marco del contexto que acabamos de describir está, fíjate, la solución de los problemas asistenciales que tú mencionabas, la salud, la educación, en fin, los servicios públicos. Ahí es más complejo, porque Venezuela fue, no es la superestructura venezolana y todo lo que tiene que ver con los servicios y lo que acabamos de mencionar, fue tan penetrado en Venezuela que tenemos una dependencia tecnológica bárbara. Entonces nosotros dependemos tecnológicamente de nuestro principal enemigo, que es el imperio estadounidense. O sea, y evidentemente la intención de ellos es asfixiarnos, claro, es estrangularnos. No entonces, podemos tener dudas que, a pesar de que ahora quieran conversaciones, quieren pisotear este pueblo y además cobrar venganza. Una vez que derroten esto, vienen por la venganza. Vienen por nosotros. Tanto el imperialismo como la derecha criminal. Bueno, entonces solventar eso es más complejo, no es imposible, porque para nosotros los marxistas sabemos que nada es imposible. O sea, para eso hay que pensar, ¿cómo resolvemos? Claro. El tema salarial es un tema que depende menos, no es que no se vea afectado, obviamente se ve afectado, pero depende menos de la voluntad imperial, del ataque imperial. ¿Por qué? Y aquí entramos incluso a la propuesta nuestra. El ataque más efectivo, Pedro, que ha tenido el imperio dentro de esta guerra multidimensional, ha sido la manipulación del tipo de cambio. Un país que tiene una dependencia bárbara de importaciones, el precio de la divisa, y fundamentalmente el dólar, porque el dólar es la divisa que más se usa en el mundo, el precio de esa divisa afecta incuestionablemente el sistema de precios nacionales. En la medida que tú me la pongas más cara, en esa medida las cosas se hacen más caras en el país. Claro. Entonces, ellos captaron un elemento psicológico que es la confianza, y la gente sacaron unas páginas, porque y hay que decirlo con todo el cañón, eso fue culpa del Banco Central de Venezuela, porque
El Banco Central se empeñó en no publicar ningún tipo de cifras ni nada de eso y que dejó el espacio abierto para que esas páginas se metieran. Para manipularlo. Y una vez que se metieron no la hemos podido sacar, de hecho sea de paso. Entonces la gente se sigue guiando por esas benditas páginas que son de verdad perniciosas. Bueno, nada. Entonces eso afecta el sistema de precios y la inflación nuestra, lo explica en un 70% por lo menos. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Sobre esa página tampoco tenemos control, porque además están alojadas afuera, no sé. Sí. Bueno, entonces vamos a neutralizar los efectos de esa página. ¿Cuáles son los efectos? La distorsión del sistema de precios y la pérdida del poder adquisitivo del trabajador. Nosotros decimos, vamos a indexar. El indexar es sencillamente, si la inflación sube 10%, tu salario sube en la misma proporción. Eso significa que ya no te preocuparías, ningún trabajador se preocuparía si el dólar subió de precio y que suban los precios porque su salario también lo va a hacer en esa misma proporción y velocidad. De manera que eso es una medida de protección. No va a resolver el problema de la economía venezolana, pero va a resolver ese problema en particular, que es la pérdida de poder. El problema de los que producimos, porque los burgueses dicen yo produje tal cosa, pero ellos no son los que mueven las máquinas ni hacen nada de eso. Y además de la base social de este proceso. O sea, tiene dos aspectos muy importantes tocar ese tema. Un problema real, concreto, de la producción y un problema político. Claro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, el hecho de que nosotros a través de este mecanismo que estamos proponiendo, que no es un mecanismo, no es algo, hay compañeros que, bueno, desde su perspectiva piensan que es algo demagógico, o sea, porque desconocen algunas categorías. Algunas las desconocen, digo yo, y otras no las comprenden bien. Pero el punto es que al ser factible aplicar esa medida económica puntual para resolver ese problema, nos quitamos el problema de que nuestra gente vaya digamos, dejando de apoyar este proceso revolucionario, pensando, o más que pensando, sintiendo que nadie está prestando atención a lo grave que es no poder satisfacer tus necesidades más elementales. Claro, básicas, fundamentales. Bueno, un programa con Juan Carlos Valdés sería horas. Pero bueno, nuestro esquema determina que hemos terminado, seguramente en otros momentos seguiremos discutiendo. Acabamos de realizar un evento muy importante en la Casa del Proletariado Organizado en Barquisimeto, en el Auditorio Simón Bolívar, lleno, con mucha gente, con muchas inquietudes. Desde allí han surgido una serie de iniciativas para otras actividades y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos adelante. Esto es Voz Proletaria TV.